Hola, buenos días. El día de hoy les voy a presentar el nervio glosofaringio por Ana Cecilia Loera Ávila. Bueno, es un nervio mixto que tiene fibras motoras y son las que están destinadas a inervar desde los músculos de la faringe y parte de los del velo del paladar. También sus fibras sensitivas, que son las que se distribuyen en la mucosa de la faringe, y también el tercio posterior del dorso de la lengua para poder conducir las impresiones gustativas. Y es el que está de color amarillo como se ve aquí en la imagen. Bueno, también este nervio tiene un total de 3 núcleos, que son los que se encuentran en la médula oblonga y es la de color rojo, como se ve en la imagen, y es el núcleo ambiguo, que es el que está en un grupo de neuronas motoras y son las que están localizadas en lo profundo de la formación reticular medular. También está el núcleo salival inferior, que bueno, este núcleo es el que contiene neuronas y bueno, sus fibras inervan en la glándula parótida. Y después está el núcleo espinal del nervio trigémino, que se trata de cuando un núcleo sensorial donde llegan las fibras del tercio posterior de la lengua, las amígdalas del paladar, la orofaringe, la mucosa del oído medio, el tubo farigotimpánico y las células mastoides. Después hablaremos de su origen. Bueno, el nervio glosofaringio tiene dos ganglios, el de Andersech, que está en la parte inferior, y el ganglio superior, que es el de Henriette. Las fibras sensitivas se originan en el ganglio de Andersech, que es el que, como anteriormente dije, está situado en el interior del cráneo y por la parte de arriba del foramen yugular. Y después está el ganglio de Henriette, que bueno, este se considera como la dependencia del anterior y el cual se adhiere por su cara medial. De estas células que constituyen estos ganglios parten prolongaciones periféricas, o sea, son las que van desde la mucosa de la faringe y de la lengua. Después están las prolongaciones centrales, que estas son las que se unen a las fibras motoras para poder constituir el nervio glosofaringio. Después está el surco retrolivar, como se ve aquí de color morado, y bueno, es aquí donde se penetra el neuroeje y las fibras sensitivas terminan en el núcleo del la solitario. Las fibras motoras también se llegan a originar en el núcleo ambiguo, que está situado en el bulbo raquídeo. Después hablaremos de su trayecto y relaciones. El nervio se dirige hacia adentro y hacia afuera. Lo que hace es que busca un orificio que es el foramen yugular y sale desde el cráneo. Se dirige hacia la parte de abajo, o sea, el cuello, y el nervio glosofaringio llega a tener importantes relaciones en el cuello con los vasos, o sea, relaciones con la vena yugular interna y con las arterias carótidas interna y externa. El nervio glosofaringio sale del foramen yugular y se encuentra entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna y pasa de una forma lateral. Después de eso se dirige hacia la parte de abajo haciendo contacto con el músculo estilogloso y después se dirige hacia adelante y dibuja una curva con una concavidad anterior y alcanza la base de la lengua que está encima de la faringe. Y ahí es donde emiten sus ramas terminales. Después están las ramas colaterales. Está el nervio timpánico de Jacobson, ramos anteriores, ramos posteriores, ramos ascendentes, nervio del estilofaringio, nervio estilogloso, ramos tonsilares, ramos faringios, ramo carotidio y ramas terminales.
Empecemos con el nervio timpánico de Jacobson. Bueno, el nervio timpánico es cuando el nervio glosofaringio pasa por el foramen yugular y es el que presenta dos ganglios, como anteriormente lo comenté. Uno de ellos es el que pasa por el de Andersech, que nace desde el ganglio y se dirige hacia la parte de arriba y afuera, y lo que provoca es que vaya en dirección del conducto de Jacobson. Y bueno, este conducto se encuentra en la cresta, que lo que hace es que separa la fosa yugular del conducto carotidio y se penetra en la cajita del tímpano, que es el que corre por un canal que está esculpido en la pared medial. Y esto hace que se divida en 6 ramos divergentes, que son los 2 anteriores, los 2 posteriores y 2 ascendentes. De las ramas anteriores, uno hace que se dirija por la mucosa de la tuba auditiva y el otro se va para la anastomosa con el plexo pericarotidio y hace esto que perfore la pared del conducto carotidio. Después están los ramos posteriores. Y bueno, esto se refiere a que están destinados a la mucosa de la caja del tímpano, de la ventana oval y ventana redonda. Después están los ramos superiores o también se puede decir ascendentes, que bueno, estos son los que están en los nervios petrosos y profundos mayor y menor, que estos son los que salen de la caja del tímpano para poder abordar en la cara anterior de la roca. El petroso profundo mayor se anastomosoma con el petroso superficial mayor, la rama del facial, y bueno, se originan en el nervio vidiano, que lo que termina en el ganglio pterigopalatino. El petroso profundo menor está unido al petroso superficial menor y ese acaba en el ganglio óptico. Bueno, después está el nervio estilofaringio. Este nada más inerva por un solo músculo, no inerva en otras partes porque muchas veces se puede confundir. Este emana desde el nervio glosofaringio y cuando este nervio aborda el músculo por su borde posterior, se distribuye por su cara lateral. El nervio del estilogloso viene del nervio hipogloso, que es el que nace por debajo del anterior e inerva este músculo. Después están los ramos tonsilares. Ahí por accidente se me fue una I en la segunda, pero son tonsilares. Bueno, estos son los que se originan en el glosofaringio, que se originan por encima de la base de la lengua y normalmente son muy delgados y numerosos. También se distribuyen por la cara lateral de la amígdala palatina y es ahí también donde se forma el plexo tonsiliar en el pilar anterior del velo del paladar. Esto se refiere a que, bueno, estos también se distribuyen por la mucosa amigdalina y suelen llegar hasta el velo del paladar. Después están los ramos faringeos, que bueno, estos son 2 o 3 que se anastomosoman con los correspondientes del neumogástrico y del simpático. Estos dos forman el plexo faríngeo, del que se originan nervios sensitivos para la mucosa de la faringe. También nervios motores, que son para el constrictor superior, y el palatofaringio y los nervios vasomotores. Ramo carotidio. Bueno, esta es una rama vertical que suele descenderse hacia la horquilla carotidia y termina en el glomo carotidio. Después están sus ramas terminales, que bueno, al llegar al glosofaringio, a la base de la lengua, también se divide en varios ramos que terminan en la mucosa del dorso de la lengua, cercana a la V lingual.
Lo que hace es que constituye desde el plexo lingual y son fibras sensitivas y sensoriales, o sea, se refiere a que son gustativas. Bueno, también está la anastomosis, que es donde se anastomosa el glosofaringeo con el neumogástrico y el simpático, y esto se hace por medio de los plexos faringeo y carotidio, con el facial por medio de los nervios petrosos. En conclusión, se puede decir que el nervio glosofaringeo es un nervio que se considera motor, sensitivo y vegetativo, que no suele tener un territorio de inervación cutánea. Tiene una actividad motora que, bueno, lo que se refiere es que esta lo que hace es determinar la fase faríngea de la deglución por medio de las ramas que da a los músculos estilofaríngeo, estilogloso, constrictor superior y palatofaríngeo. Después está la actividad sensitiva. Es la que se asegura de alguna forma de la sensibilidad de la mucosa del oído medio y de la tuba auditiva. Esto se hace por medio del nervio timpánico, de la faringe, de la amígdala palatina y de la lengua. Después está la actividad sensorial, que es el nervio glosofaríngeo que conduce los estímulos gustativos que se originan en las papilas posteriores de la lengua, que son las que están situadas por detrás de la V lingual y que constituyen en la zona de la sensibilidad máxima del órgano. Después está la actividad vegetativa, y esta es la que por sus fibras parasimpáticas es el nervio más secretorio de la parótida, que por medio de los nervios timpánico y petroso profundo menor. Gracias por su atención.